¿Cómo están? ¿Cómo les va hoy? Vamos a empezar con la clase número 11, en donde avanzaremos sobre el tema de las rentas variables. Y a manera de pequeña introducción, podemos decir que cuando comenzamos el estudio de la segunda parte de la materia, es decir, cuando pasamos a las operaciones financieras complejas y entramos en el tema de rentas, veíamos que en su clasificación había rentas constantes y rentas variables. Cuando hablamos de rentas constantes, nos referimos a aquellas en las cuales los pagos o sus términos tienen esa característica, son constantes, es decir, no varía en su cuantía. En cambio, en las rentas variables sí lo hacen, tienen algún parámetro de variación. Nosotros vamos a estudiar dos tipos en progresión o variación aritmética y en variación cuya variación es geométrica. La variación aritmética y geométrica son bastante sencillas para entender su funcionamiento, desde que una de ellas, la primera de ellas, las aritméticas, aumentan o disminuyen en base a valores o razones constantes, es decir, que las podemos asimilar a un número en específico, a un monto en pesos específico, a un monto en cualquier unidad monetaria, pero específico, constante. Van aumentando y esa razón es igual para toda la sucesión de los términos. En cambio, en las variaciones geométricas vamos a encontrar que esa variación o esa razón de variación es un tanto por uno, es una variación relativa que podemos también hablar de un tanto por ciento, describir esa variación como un tanto por ciento, es decir, tienen un índice de variación del 3%, del 2%, cuando, a diferencia de las matemáticas o aritméticas, estas lo tienen en cuanto a un índice en una unidad monetaria, es decir, si hablamos en pesos, en 10 pesos, 20 pesos, van aumentando término a término. Vamos a compartir nuevamente la pantalla, si ustedes esto que estamos hablando lo pueden también visualizar en lo que hemos dado en llamar el pizarrón virtual. Entonces, como decíamos, a diferencia de las anualidades vencidas que tienen pagos periódicos iguales, las rentas variables no los tienen, no son iguales. Se puede considerar aquellas rentas cuyos pagos varían siguiendo alguna regularidad matemática, como decíamos recién. Esto es cuando los pagos varían en una cantidad fija, o lo que vamos a llamar de ahora en adelante en progresión aritmética, o cuando varían en base a una progresión geométrica, o lo que es lo mismo decir, en cuanto a una suma variable. Una anualidad, utilizando los términos que ya hemos aprendido, una anualidad variable es aquella en la que los pagos periódicos son diferentes y se dividen, como vemos en la pantalla, en aritméticas y en geométricas. En el caso de la progresión aritmética, el primer término va a ser P, el primer término de la suma va a ser P. Y la razón de esta misma suma va a ser D, cursiva. O lo que vamos a referenciar luego como la diferencia entre los distintos términos de la renta o de la sucesión. Recuerdan que en las rentas vencidas o constantes que veíamos anteriormente, la suma tenía una nomenclatura diferente, llamando al primer término A y a la razón Q. Bien, esto tiene fines netamente pedagógicos para que diferenciemos o referenciemos en base a la nomenclatura que vamos utilizando un tema en particular. Por ejemplo, cuando hablamos de primer término A y razón Q, inmediatamente pensamos en rentas constantes. Cuando
nos referenciamos a P y D, vamos a las rentas variables en progresión aritmética. Luego vamos a ver que también utilizamos la misma nomenclatura para las progresiones geométricas y tiene un porqué. Y ahí pasamos a la clasificación número B, que son las rentas en progresión aritmética, y llamemos, en este sentido, volvamos a llamar al primer término A y a la razón Q de la razón, dado que la proyección es geométrica. ¿Recuerdan que la proyección de una renta constante vencida era una proyección geométrica ascendente? Bien, en este caso también hay una progresión geométrica, pero la razón, o sea, la variación de término a término, es esta que está aquí. A por Q elevado a la P menos 1. P es el período, ¿sí? La cantidad de períodos para arribar al término que deseamos arribar de la renta. Y aquí tenemos un gráfico, ya conocido por todos nosotros, en donde podemos describir una línea en el tiempo con los distintos términos, las distintas cuotas alfa hasta n, y los distintos momentos desde 0 hasta n, definiendo que la época de evaluación coincide con la época inicial, por lo tanto, es una renta inmediata con la que vamos a comenzar a describir este tema. Así que pasemos a la próxima diapositiva para definir un poco más todas estas letras o nomenclaturas que estamos utilizando. Y definimos a D como la diferencia en cada cuota y a P como el valor de la primera cuota alfa 1. Entonces, luego, alfa 1 va a ser igual a P, alfa 2 va a ser igual a P más D, alfa 3 va a ser igual a P más D, ¿sí? Porque se va agregando esa variación de término a término, o lo que es lo mismo, decir que es igual a P más 2D, y así sucesivamente, hasta alfa n, o la última cuota, en donde la definiremos como P más n menos 1 por D. Sigamos con el gráfico, y esta línea temporal, con la cual ya estamos mucho más familiarizados desde que comenzamos con el tema de rentas, nos va a ilustrar de cómo funciona una renta variable valuada al inicio con cuota vencida. Siempre en progresión, vamos a comenzar con la progresión aritmética dentro de rentas variables. Entonces, el primer pago lo actualizo a un periodo y aquí lo establezco como P por B. Recuerden que B corta es igual a 1 sobre 1 más I. B corta al cuadrado va a ser igual a 1 sobre 1 más I al cuadrado. Es el factor de actualización. Como tenemos a sub n el factor de amortización, B corta es el factor de actualización representado por 1 sobre 1 más I. Lo único que voy haciendo es actualizar cada término, como hemos definido, de la renta desde el primer término hasta el último. Y después, esta es una nomenclatura muy personal, es una M, es que hace referencia a una progresión matemática o aritmética, para no ser redundante porque sigo con una A sub n, que es el factor de amortización, es decir, es una renta variable. La M representa renta variable en progresión matemática o aritmética, y el A sub n representa la evaluación de todos los pagos al inicio. Es decir, renta variable en progresión aritmética valuada al inicio. Aquí está el título, ¿verdad? Todo resumido en una nomenclatura muy sencilla. Voy sumando todos estos términos, aquí tengo la flechita y los establezco como una sumatoria de esos mismos términos, y lo que hago es llamar a esta expresión A, porque después la voy a utilizar. Y el paso que sigue es dividirlo por el factor de actualización.
¿sí? Obteniendo todos los términos de la renta divididos por B, obtengo esta nueva expresión y la llamo B larga. El siguiente paso del análisis es restar esta expresión B menos la expresión A del principio. Aquí tienen todos los pasos. Lo hago un poco más sencillo yendo término por término, ¿no? El primer término de A menos el primer término de B y así sucesivamente, para hacerlo más visualmente más sencillo. Y después distribuyo el tercer término y saco factor común en los demás, la expresión va a quedar reducida a esta que está aquí abajo, que ustedes pueden ver con las, voy sumando y restando los términos que son iguales para simplificar. Y ustedes pueden apreciar cómo queda finalmente expresada. Como se me terminó la hoja, sigo con la filmina que sigue, avanzo sobre el paso que acabo de indicar. Tienen ahí la referencia de cada una, después si la quieren ver en el material que les dejé, en el material para estudiar. Si no me quieren escuchar a mí, como siempre les digo, lo pueden estudiar ustedes con una hoja de papel y ir viendo, ir comprobando cada uno de los pasos que yo aquí les establezco. A mí me parece que si bien es mi letra, es lo que ustedes tendrían que tomar nota en el pizarrón de una clase presencial. Entonces la clase se convierte un poco más amena, podemos compartir más personalmente la clase que todo hecho en computadora, además del tiempo que eso demanda y generalmente cuando uno tipea este tipo de expresiones, de ecuaciones y nomenclaturas, es muy fácil apretar una letra de más, un exponente, ponerlo a, como cociente en vez de como exponente, en fin, hay muchas equivocaciones que con la escritura a mano uno ya está acostumbrado. Lo escaneamos y lo pasamos aquí, además de evitarles a ustedes estudiar hojas y hojas de un libro, porque aquí está todo resumido para que sea más sencillo. A partir de ahí, agrupo y saco factor común. Aquí agrupo todo este paréntesis, voy sacando factor común. Este paréntesis de aquí es un factor de amortización de n términos a la tasa i, porque es una sumatoria de valores actuales. Entonces, una sumatoria de valores actuales unitarios de n términos a la tasa i es lo mismo que el factor de amortización a sub n de i. Luego, sumando y restando n por d y dividiendo ambos miembros por i, voy a obtener esta expresión de la ecuación original que surgió de la línea temporal. Lo que hago luego es sacar factor común, n por d, en los dos términos. En este primero y en este en el tercero. Entonces, aquí viene la conclusión y llegamos a la fórmula fundamental de una renta variable en progresión aritmética, que es A sub n de i por p más d sobre i más n por d. Todo eso restado a n por d sobre i. Es entonces, para que quede definido, es el valor actual de una renta variable en progresión aritmética con pagos vencidos. Si las cuotas o los pagos son adelantados, lo que debo hacer es multiplicarlo por 1 más i, como queda expresado aquí abajo. Ahí hay un tenue amarillo. ¿Por qué? Porque estas dos fórmulas son las que vamos a utilizar, en definitiva, para trabajar sobre los ejercicios que veamos y en su momento para trabajar sobre análisis financieros con este tipo de rentas. Entonces, ¿qué voy a usar? ¿Cuál es mi herramienta? Y estas dos fórmulas fundamentales, con pagos vencidos y adelantados, de este tipo de rentas que llevan por título
rentas variables en progresión aritmética. Pero si yo conozco todo el camino, todo el desarrollo que hemos hecho en estas dos diapositivas, puedo analizar cualquier incógnita que se me presente de todas estas, o de todas estas, vamos a ser más específicos, más sencilla la expresión, de todas estas últimas expresiones pueden ser incógnitas. I puede ser una incógnita, D puede ser una incógnita, N puede ser una incógnita, P puede ser una incógnita, o el factor de amortización puede ser una incógnita, o desde ya el valor de la renta al momento, el valor actual de la renta, al momento cero. Entonces, ¿qué solemos hacer? Yo también como estudiante, y agarrar un sinfín de hojas, pasar todas las fórmulas, la fórmula de A sub n de i, la fórmula de P, la fórmula de D, la fórmula de I, la fórmula. Entonces, evito razonar estos 6, 7 pasos que hemos hecho antes y prefiero cada vez que surge en un ejercicio la incógnita, ir a mi planilla de fórmulas y sacarla de ahí directamente. Insisto, si yo me tomo el trabajo al principio, por supuesto, es más difícil. Pero si pongo constancia, pongo pasión en entender esto, el tiempo que me va a demandar aprenderlo y recordarlo es inmensamente menor. Y si yo tengo las fórmulas anotadas ahí, sin comprenderlas como podría comprenderlas volviendo sobre estos pasos, haré 1.000.000 de ejercicios. El ejercicio 1.000.001 me va a traer problemas, no lo voy a poder resolver. En cambio, simplemente aprendiendo estas dos filminas que hemos pasado recién, y comprendiéndolas además, haciendo ese mix entre memorización y comprensión, nunca más voy a tener problemas con este tema. Por eso es tan importante tomarse ese tiempo, razonarlo, tomar una hoja de papel y un lápiz, copiarlo, ir comprendiendo cada uno de los pasos que voy resolviendo y luego sí arribar a estas dos fórmulas de cálculo de valor actual. Bien, vamos a cortar aquí y lo vamos a llamar a este video y seguimos con el próximo tema al cual le vamos a llamar B, siempre dentro de rentas variables. Los espero en el próximo video.